Hoy el diario estadounidense The Wall Street Journal cita fuentes de seguridad de Estados Unidos y dice que en realidad el Mayo Zambada había sido llevado a base de engaños por parte de Joaquín Guzmán López. Oiga esta versión, que el capo nunca supo que volaba hacia territorio estadounidense hasta que fueron detenidos pensando que supervisarían una pista clandestina en México. Es algo que comentábamos hacía unos momentos el señor Delgado y yo decíamos, pues ahora un hombre de casi 80 años anda revisando pistas clandestinas. Pero no solo eso, Alejandro. ¿Qué clase de relación tenía con Joaquín Guzmán López? Es que estaban los chapitos en pleito. Los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. El grupo así conocido, la fracción pues del cártel de Sinaloa, estaba en teoría en guerra con el Mayo Zambada. Bueno, hoy mismo, Álvaro, la agencia Associated Press, un funcionario le dice que se le dijo que iba a otro lugar antes de ser arrestado, que así fue como cruzó la frontera. Yo siento que en los dos casos, tanto en el caso de Associated Press como el caso de Wall Street Journal, lo que quiere la autoridad estadounidense dejar sembrar, digamos, es que el Mayo Zambada se subió por su propio pie en el Cessna y que ya allá adentro, en el vuelo, fue entonces que él se enteró que había sido secuestrado. O sea, llegando al Paso, Texas, con lo cual no hay un secuestro propiamente en territorio mexicano, sino 5 minutos antes de aterrizar a Santa Teresa, se enteró el Mayo y dijo, fregado, ¿dónde estamos aterrizando? O sea, la versión que recoge... Los dos medios. Los dos medios, sí, que son muy relevantes. Saludos. Perdóneme, me llegó así como dice el presidente López. Págale, pues está haciendo mucho frío. Sí, ¿verdad? Sí. No, es que yo traigo esta poderosísima sudadera. Y ni frío, me da calor si le apago. Pero, volviendo al tema de dos medios que son muy relevantes, nada menos que la agencia de noticias de Estados Unidos más relevante, que es AP, y un periódico muy, muy influyente, el Wall Street Journal, ¿cómo le dice el presidente? Journal, sí. Y el Wall Street. El Wall Street, dice el presidente López Obrador. Entonces, citan fuentes anónimas, que es lo que yo le decía a Alejandro al principio. Pues el problema de recoger de fuentes anónimas es que puede decir lo que le venga en gana y no hay ninguna consecuencia. A ver, es Associated Press. Ajá. Que es, como tú bien lo dices, una agencia la más grande del mundo, para empezar. 2, Wall Street Journal, el diario de diarios económico-financiero de Estados Unidos y posiblemente uno de los más grandes del mundo. Te sumo el tercero, también citando fuentes, es CBS. CBS está diciendo hoy mismo, citando otra fuente anónima, que fue el hijo del Chapo el que engañó al Mayo Zambada, y que el Mayo Zambada se enteró que era arrestado cuando estaba ya en Santa Teresa. Bien, digamos que se trata de tres medios que reproducen una versión en el sentido de que de manera voluntaria, sin coerción, sin amenaza, sin ningún tipo de presión, Ismael el Mayo Zambada aborda una aeronave junto con el hijo de su compadre, Joaquín el Chapo Guzmán. Y solo se entera que van hacia Estados Unidos cuando prácticamente están en Estados Unidos. En territorio estadounidense. Para que no haya secuestro. Y entonces se actualizaría en esta lógica, efectivamente, una entrega voluntaria en todo caso, no habría ningún secuestro. Lo que no está claro una vez más
es cómo y en dónde, en todo caso, aborda esa aeronave que llega al Paso, Texas, y que despega de Hermosillo. ¿Cómo nadie se dio cuenta de que habían subido, pues, estos dos personajes, por lo menos, a la aeronave? Y aquí sí es muy importante la información que debe tener no solamente la autoridad migratoria, que lo informó, como usted lo escuchó hace un rato, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, también la autoridad del propio aeropuerto, la autoridad civil. Entonces, lo escondieron. En la bitácora de vuelo solamente hay un individuo registrado como pasajero, que es el propio piloto, y despega la aeronave, pero ahí iban en todo caso escondidos, porque la aeronave nunca aterriza en otro lugar hasta llegar justamente a El Paso, Texas, donde ya las autoridades formalmente capturan a Ismael El Mayo Zambada. Son de las cosas que no tienen, digamos que lógica. Otra de las versiones es que se entregó de manera voluntaria, no por engaño, sino de manera voluntaria. Pero también ya dijo su abogado de Ismael Zambada García que fue en contra de su voluntad. Fue entonces un secuestro por parte de autoridades mexicanas por parte de autoridades estadounidenses en territorio mexicano. Eso es lo que está todavía por dilucidarse, y no hay hasta este momento ninguna información del gobierno de Estados Unidos, obviamente no en este sentido del secuestro, sino en qué condiciones abordó Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López esa aeronave. Parte de lo turbio que hay en este episodio. Ahora este abogado, González Meza, afirma que fue literalmente un secuestro, y la autoridad mexicana también tiene que hacer lo suyo. La autoridad en el propio gobierno estatal de Sonora y de la autoridad del aeropuerto de Hermosillo, que es una autoridad federal. A ver, señor Delgado, mira, está saliendo cómo es que fue arrestado, dice el New York Times. El New York Times, como dice el presidente. ¿Cómo fue arrestado el Chapo? How the U.S. captured one of the Mexico's biggest drug lords. Dice el texto del New York Times. ¿Cómo fue capturado uno de los más grandes traficantes de drogas? Dice Lords, Dice, a ver, el texto dice, lo estoy leyendo, no le he leído, Sí, pero la cabeza promete decir lo que estamos preguntando. Parecía una historia sacada de una... A ver, y otro dato también, perdón, antes de seguir leyendo, otro dato que es importante. Quien publica este texto es, entre otros, la misma persona que señala al presidente. En algún momento le manda aquel cuestionario. La misma periodista. Déjame te digo quiénes son los que firman. Firma
Alan Fuhr, que está en Nueva York. Sí. Natalie Kitroev, que es Sí, la que que le es- manda el cuestionario al presidente López Obrador. al presidente López Obrador sobre los hijos, y que el presidente le responde diciéndole, oiga, en fin, un texto que, por cierto, muy deficiente es el de ella misma, de Natalie. Y aquí lo que prometen es decirnos cómo fue ese arresto. Lo leo textualmente. Parecía una historia sacada de una película de suspenso sobre narcotráfico. Uno de los mayores capos de la droga de México fue atraído a un avión, volado a través de la frontera y presentado a agentes federales estadounidenses por el hijo de su excompañero de fechorías. Por improbable que parezca, eso es exactamente lo que parece haber sucedido el jueves por la noche, cuando un avión turbohélice Beechcraft King Air aterrizó en un pequeño aeropuerto municipal en las afueras del Paso, y de él descendió uno de los hombres más buscados de México, Ismael Zambada García, uno de los fundadores del tristemente célebre cártel de la droga de Sinaloa. Zambada García, agrega este texto del Times, conocido como El Mayo, había evadido durante décadas la captura de funcionarios tanto de México como de Estados Unidos, viviendo una vida de lujosa simplicidad en las montañas de Sinaloa, a pesar de la recompensa de $15 millones que ofrecía Estados Unidos por la cabeza. Pero al final, según dijeron funcionarios estadounidenses, fue traicionado por un enemigo inesperado, un hijo de su aliado criminal más cercano, Joaquín Guzmán Loera, el infame capo de la droga conocido como el Chapo, que ahora cumple una cadena perpetua. Dice lo siguiente: el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, engañó a Zambada García para que subiera al avión, según dijeron los funcionarios estadounidenses, diciendo que iban a buscar propiedades en el norte de México. El hombre mayor no tenía idea de que en realidad se dirigía a Texas, donde sería entregado a manos de agentes estadounidenses que lo habían estado siguiendo durante mucho tiempo. El dramático vuelo transfronterizo se produjo después de años de contacto silencioso entre Guzmán López y un pequeño equipo tal. Eso es lo que dice. Es la misma versión. ¿Es la misma versión? La misma versión. No explica, a ver, acabamos de ver hace un momento el mapa, no explica, Álvaro, cómo sacaron de la sierra a El Mayo Zambada, lo llevaron 8 horas hasta Hermosillo, mínimo 8 horas. Si lo sacaron de la sierra para llevarlo hasta Hermosillo, fueron mínimo 8 horas. Si fuera la carretera nada más, si no fueras a bajarlo de la sierra, en medio de una guerra contra los hijos del Chapo. ¿Cómo lo explicas? Es que una vez más, The New York Times, una vez más, el único dato que trae es exactamente el mismo dato que trae AP, sí, y que trae Wall Street Journal. Sí. Una vez más, fuentes anónimas, funcionarios del Departamento de Justicia o la DEA. Es correcto. Pero nada más, por engaños, un hombre de casi 80 años de edad, por décadas escondido, buscado, se deja convencer de acompañar a buscar unas propiedades. Por el más chico de los hijos del Chapo, a buscar unas propiedades, no me suena. Es la misma versión de los tres, pero la versión exime a la DEA. Bueno. Le quita la versión de New York Times, de Wall Street Journal, de CBS y de AP, le quita la responsabilidad a la DEA de haber secuestrado a El Mayo Zambada, si es que sucedió, aquí en México, y habérselo llevado allá. Es con engaños. Y de repente, ¡pum!, apareció en un aeropuerto en Estados Unidos. No me suena. No. Está turbio, por decir lo menos.